Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Cuando se habla de la Iglesia Católica, se hace referencia a la más vieja diplomacia tradicional y más antigua, desde el primer Papa Pedro hasta ahora, que han sucedido numerosos papas, casi todos italianos, con las excepciones que en los últimos tiempos el de Polonia, el de Alemania y ahora el de Argentina. Y en ese sentido, la Iglesia es universal, ecuménica, como dicen ellos, en todas partes está presente, en África, en Asia, en Oceanía, en América y por supuesto en Europa, que es la sede fundamental del cristianismo. Pero la referencia al Vaticano es también política y diplomática porque es un Estado independiente y soberano, muy pequeño. Hemos dicho siempre que es menos de 1 kilómetro cuadrado y no tiene más de 600 pasaportes con la ciudadanía del Vaticano. Pero la importancia del Vaticano siempre ha sido vital. El domingo, cuando hay la bendición Urbi et Orbis para la ciudad del mundo, el Papa lo que dice, está atento los políticos, los gobiernos, porque siempre tiene algo importante, sobre todo en función de la paz. Por eso, cuando el Papa Francisco está ahora en Hungría, y además frente a ellos, pidió erradicar los males de la indiferencia durante un encuentro con refugiados en el día de la visita a Hungría, hizo referencia a la guerra de Ucrania y a la paz necesaria para que Rusia y Ucrania se pongan de acuerdo, más allá de los cristianos, porque unos son católicos de Roma y otros ortodoxos, pero tienen las mismas creencias, los mismos dogmas y además conviven, como los últimos papas han dicho, dentro del comunicismo, es decir, la visión global de todos. Por cierto, esta tarde también se inauguraba en Corea un gran encuentro por la paz, sobre todo la reunificación de Coreas, con líderes espirituales de todo el mundo. Hicimos llegar nuestro saludo también a ellos, se nos invitó a ir, pero era difícil poder trasladarse hasta Seúl. Pero es importante cómo la religión sigue influyendo y hay una geopolítica en las religiones. Precisamente acaba de terminar el Ramadán, vimos cómo se mueve el mundo para ir a la Meca y Medina los seguidores del Corán, pero por supuesto también tuvimos la Pascua cristiana y la Pascua judía, festividades dentro del imperativo religioso de todos los pueblos. Veamos. El Papa Francisco pidió el sábado erradicar los males de la indiferencia durante un encuentro con refugiados en su segundo día de visita a Hungría. Unos 600 refugiados, en su mayoría originarios de Ucrania, y personas pobres, se reunieron en la iglesia neogótica de Santa Isabel, construida a finales del siglo XIX, en el corazón de la capital. Gracias también por haber acogido, no solo con generosidad, sino también con entusiasmo, a tantos refugiados de Ucrania. Me conmovió escuchar el testimonio de Oleg y su familia. Tu viaje al futuro, un futuro diferente, lejos de los horrores de la guerra. Un futuro diverso, lontano dagli orrori della guerra. El Papa no mencionó a los refugiados de otros países. Al gobierno del primer ministro Víctor Orbán le gusta presumir de la hospitalidad ofrecida a las personas provenientes de Ucrania en guerra. Tema central de esta segunda visita papal en menos de 2 años al país de Europa Central. Orbán levantó vallas en las fronteras, detuvo a refugiados en zonas de tránsito actualmente cerradas y restringió la presentación de solicitudes de asilo en las embajadas del extranjero. En alusión a esta política, el jesuita argentino de 86 años y con una salud delicada marcó la pauta a su llegada el viernes, advirtiendo contra la rigidez y las cerrazones y la tendencia al repliegue. Más de 2 millones de ucranianos transitaron por suelo húngaro, aunque solo 35.000 solicitaron el estatus de protección temporal implementado por la Unión Europea. La posición ambigua de Víctor Orbán con respecto al conflicto no les incita a permanecer en Hungría. Al negarse a enviar armas a Kiev y mantener estrechos vínculos con el Kremlin, el presidente húngaro va en contra de la política defendida por la Unión Europea y la OTAN. Por la tarde, el sumo pontífice fue recibido por 11.000 jóvenes reunidos en un ambiente festivo, en un recinto deportivo. El Papa hizo mención al genocidio porque Hungría fue uno de los países donde Eichmann en persona dirigió a los últimos años de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la persecución y el envío a Auschwitz y a muchos otros campos de concentración de esos judíos húngaros que creían podían estar al margen del conflicto, pero había una determinación de la solución definitiva. Pero vamos ahora a América Latina, donde tuvimos una fiesta democrática, un nuevo triunfo de la democracia. Los paraguayos se mostraron divididos entre el optimismo y la decepción tras el triunfo del economista de derecha Santiago Peña en estas elecciones presidenciales, con el 42% de los votos ratificando la hegemonía del Partido Colorado, que también tendrá el control del Parlamento. Solamente una vez en los últimos años ha perdido el Partido Colorado,
con el presidente Lugo, un obispo de izquierda que se alineó con el socialismo del siglo XXI y no llegó al final del gobierno. El Partido Colorado, con este hombre que es joven, también está yendo de la derecha al centro, como la izquierda latinoamericana, de la izquierda hacia el centro, en situación de moderación. Paraguay es un país que no tiene segunda vuelta, por eso ya está proclamado el presidente y además no acepta la reelección. Veamos, con esa nota vamos al corte. Los paraguayos se mostraban divididos el lunes tras la elección de Santiago Peña como presidente. El economista de derecha se impuso el domingo con el 43% de los votos frente al 27% del opositor Efraín Alegre, de una coalición de centro-izquierda. El triunfo de Peña, de 44 años, ratificó el poder del Partido Colorado, que también tendrá el control de las dos cámaras del Congreso y conquistó 15 de 17 gobernaciones. Sí, estoy feliz porque creo que Santi Peña es la persona más preparada. Ojalá que haga lo correcto, ¿no? Eso se va a ver en estos 5 años, pero de que es la persona más preparada, es la persona más preparada. Otros paraguayos lamentaron el resultado. La campaña electoral se desarrolló en simultáneo con sanciones de Estados Unidos contra algunos de los más importantes líderes colorados, como el expresidente Horacio Cartes, padrino político de Peña. Washington felicitó al mandatario electo, pero lo llamó a combatir la corrupción. Porque la verdad estoy un poquito decepcionado. Pensé que desperdiciamos, o pienso que desperdiciamos una magnífica oportunidad de, no sé, tal vez algo mejor de lo que ya tenemos. Mientras tanto, unos ciudadanos dieron un voto de confianza al nuevo presidente. Hay que ver su gestión, no puedo estar feliz con la gestión que aún no ha empezado. O sea, conozco la gestión de los pasados presidentes que pertenecen a mi partido, pero ahora mismo hay que darle la oportunidad y ver cómo estará surgiendo, porque tiene mayoría tanto en diputados como senadores y tiene todo para poder hacer bien. Ya dependería de la gestión que pueda realizar. Paraguay tiene una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con una previsión de 4,5% del Producto Interno Bruto para 2023, según el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la pobreza alcanza 24,7% de la población con enormes desigualdades. Peña prometió crear 500.000 empleos. Por cierto, en Paraguay está el Tribunal de Integración del Mercosur. Venezuela debe nombrar, si seguimos en el Mercosur, un jurista importante, conocedor del derecho internacional. Además, Paraguay es un país mediterráneo, es decir, no tiene salida al mar, pero ha aprovechado sus recursos fluviales y es una gran economía en desarrollo. Por la importancia que tienen las elecciones en Paraguay, nos permitimos en la editorial conversar un poco y dar algunas líneas sobre lo que significa la elección del nuevo presidente Santiago Peña. Con esto vamos al corte. América Latina sigue su fiesta electoral con la democracia, no importa que gire hacia la derecha o a la izquierda, aunque todo parece indicar más hacia el centro. Incluso en Paraguay, donde el presidente, lo catalogan de derecha, es un hombre joven que puede enrumbar el país dentro de la justicia y la libertad. En el caso del Paraguay, es uno de los pocos países de América Latina donde no hay segunda vuelta electoral y donde los presidentes no pueden ser reelectos. El ingreso de Peña al 2015 al gobierno conservador lo convirtió en una de las caras visibles de la principal fuerza política del país. Ya desde el 2017, cuando el presidente del Paraguay, Horacio Cartes, que gobernó desde el 2013 al 2018, había señalado que pudiera ser uno de los hombres más importantes de su gobierno, Santiago Peña, cuando lo hizo ministro de Hacienda, indicaba que sería un presidente futuro. Y el Partido Colorado, que se mantiene en el poder casi de manera ininterrumpida desde 1947, con la excepción de los años de un izquierdista, Fernando Lugo y Federico Franco, lo seguirá haciendo ahora con un nuevo mandato de los Colorados. Peña es un joven de 44 años, logró imponerse el pasado domingo con el 43% de los votos y con una amplia diferencia sobre la opción del Partido Liberal Radical Auténtico de Efraín Alegre, candidato además de otros partidos en la concertación nacional, una coalición amplia que abarcó sectores de la centro-derecha hasta la izquierda. El presidente Cartes está juzgado y señalado de corrupción, y algunos dicen que tal vez el presidente Cartes lo escogió a Peña para que pueda garantizar su seguridad jurídica.
Pero en su discurso de celebración este domingo, Peña le dedicó un especial agradecimiento a Cartes, presidente del partido, y le dijo: tu aporte, presidente, no se paga sino con la moneda del respeto y la admiración. Gracias por esta victoria coronada. Desde la oposición no creen que el nuevo presidente gobierne con independencia de Cartes. Señalan que es un candidato improvisado, que no tiene ninguna experiencia en el liderazgo político, que es un accidente. En realidad es el portavoz de Horacio Cartes, dijo Alegre, derrotado por Peña este domingo en campaña. Ante cualquier contingencia, los candidatos se reúnen con Cartes, no con Peña. Naturalmente, el expresidente va a limitar severamente la autonomía de Peña en el gobierno, a menos que Peña abra su propio camino y sendero. Las críticas al nuevo presidente no vienen solo de la oposición, sino de su propio partido. Hay que recordar que en el 2008 fue la única oportunidad en que la oposición, con un sentido de centro-izquierda, en la época de Kirchner, de Chávez y también de Lula, pudo llegar el exobispo Lugo a la presidencia de la República. Entre los retos se señalan la economía controlada y mejorar el desempeño. Además, las promesas de la campaña están de responder a las necesidades más urgentes de las personas en condición de pobreza. Igualmente, el desafío de crear 500.000 de nuevos puestos de trabajo. Además, la economía también tendrá que alimentar, a partir del 15 de agosto, la unidad interna del propio partido de gobierno. En su primera declaración, el presidente nuevo Peña convocó a la unidad y al consenso. Tiene una mayoría que lo apoyó de más de un 43% de los votos, el 80% equivalente, y es junto a él la coalición muy heterogénea de partidos que abarcan todo el espectro político, que solo alcanzó 27.6%. El tercer lugar para el candidato independiente y antisistema Payo Cubás, con un 20.343%, cuyo meteórico ascenso en las últimas semanas lo señalan como un futuro presidente por su voto antisistema contra los partidos tradicionales. Paraguay es el único país del Suramérica que mantiene relaciones con Taiwán y el presidente ha dicho que seguirá en la misma línea frente a la opuesta oposición que pedían tener relaciones con China y no con Taiwán. Pero también ha manifestado la necesidad de integración latinoamericana, de fortalecer el Mercosur y los sistemas que en el continente necesitan buscar la patria grande latinoamericana y caribeña.